En el vídeo de hoy voy a mostrarte cómo solucionar unas aguas debajo de la pintura Candy sin tocar el color. Podrás ver cómo preparamos manetas, espejos y demás piezas pequeñas para pintar del color de la carrocería acertando con el tono, lo cual no deberías perderte porque voy a explicarte un gran secreto para que lo consigas fácilmente y verás cómo preparamos y pintamos las morduras de puertas y paragolpes para dejar toda la carrocería completa. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos a este vuestro canal. Antes de nada desearos una feliz Navidad y una muy felices fiestas. En el anterior vídeo dije que os iba a mostrar cómo pintaba morduras y demás plásticos con aditivos, elastificantes y todas esas cosas que tiene que llevar para que todo funcione correctamente. Y cuidado porque es pintura Candy, que aún lo agrava todavía más. Pero me ha surgido un problema con la carrocería. He visto unas cosas que no me gustan, unas cosas que no puedo dejar así, va en contra de mi voluntad. Así que dentro intro y os la enseño. En primer lugar, quiero aclarar una cosita que me lo habéis dicho varios, que el coche tenía un bollito aquí. Si os fijáis, es cierto que tiene como un agua, que tiene un bollito, pero porque es el tornillo que me aguanta el embellecedor del techo solar, que llega más o menos hasta aquí. Y eso tiene una explicación, al igual que aquí, que si os fijáis, hace la luz algo raro también. Eso tiene una fácil explicación. Cuando ya atornillo el techo solar, tira de la chapa hacia arriba. ¿Qué pasa con esto? Si yo dejo la chapa totalmente recta, me da bastante miedo a que cuando atornille el techo solar se me mueva y me haga un nervio hacia aquí y se note del plástico hacia afuera. ¿Qué he hecho? Acomodar o apretar para que la chapa se vaya a su sitio y lijar o quitar las aguas de ahí hacia afuera, ¿vale? Ya que esto queda debajo de un embellecedor y no se va a ver. Algunos diréis que no está bien, pero es mi forma de hacerlo y yo prefiero hacerlo así porque sé que no me va a dar problemas. Así que por esa parte estoy muy tranquilo porque ese no es el problema. Pero me he dado cuenta aquí en el paragolpes, y eso que le he dado con muchísimo taco, que me han salido, a ver si lo puedo enfocar, aquí como dos rayitas, ¿vale? ¿Veis? Mira, aquí se ve bien. Me ha salido como unas aguas ahí hacia abajo. Y eso que le di taco 10 millones de veces, lo repasé todo para que no pasara y aún así se ha movido. Ha pasado y se ha movido, que ahora os explicaré el porqué de esto. Y repasando ya toda la carrocería, porque ya no me fiaba, me he dado cuenta que aquí, arriba en esta puerta, a ver cómo lo puedo coger para que se vea aquí delante, ¿vale? Hay otra cosita muy leve, pero que también la tengo ahí. Al igual que en esta puerta delantera. Parece que está perfecta a simple vista, pero creo que por aquí también hace... Ahí, ¿veis? ¿Veis aquí justo? Como parece que hace algo raro. También muy leve, hay que fijarse mucho, pero mi forma de trabajar y mi condición no me deja dejar esas cosas ahí. Sé que es tiempo, sé que es dinero, sé que es más trabajo, pero como sabéis hago todo lo posible para que queden las cosas como tienen que quedar, aunque haya cosas que se escapan de mi mano, como pasa en este caso. Y diréis, ¿por qué ha pasado eso si hemos insistido muchísimo con el taco y al final han salido aguas? Pues esto es muy fácil. Las chapas se expanden o contraen con los cambios de temperatura y hacen estas cosas. Incluso he llegado a ver coches originales, coches de serie, coches que no tienen nada de masilla, que se han movido. Justo aquí, cuando vengo hacia el taller andando todos los días, vi que un vecino compró un coche nuevo y a la vez que iba pasando yo andando por la calle, cada vez le iba viendo un agua aquí debajo de la maneta, y era un coche original, un coche nuevo. Pero claro, es lo que digo, las temperaturas hacen que la chapa se pueda mover un poquito. Pero aquí estoy yo para repasarlo. El único inconveniente, que es pintura Candy, como sabéis, está pintado todo de una y no puedo repintar, no puedo echar masilla y repintar. Así que vamos a tratar de hacerlo solo con barniz. No me gustaría que os tomarais esto como una excusa de que el coche no quede bien, porque es algo muy leve, y os puedo asegurar que por las puertas, por ejemplo, el 98% de la gente no lo notaría. Hay que ser un carrocero, un pintor experimentado para fijarse y notarlo. El del paragolpe se nota un pelín más, pero aún así os digo que no quiero que os toméis esto como una excusa, sino para que entendáis el nivel de trabajo, el nivel de pasión, por llamarlo de alguna manera, de cariño, que le ponemos a todos los coches que salen de aquí. Así que ahora paso las piezas dentro de la cabina y os voy explicando. Y tranquilos, que también quiero
que veáis en este vídeo cómo pintamos las morduras, como os prometí en el anterior vídeo, y ya acabamos del todo con lo que es la pintura de este precioso coche. Y una vez tengo todo esto puesto aquí, pasa lo siguiente. Primero os voy a mostrar, fijaros en este foco que está aquí, os voy a mostrar dónde está, ¿vale? Está por aquí, aquí hay una y por aquí hay otra. Y lo ideal sería hacerlo en seco, porque si lo hacemos en seco, a ver que yo localizo otra vez, difícil grabar, intentar localizar dónde está, aquí, ¿vale? Si lo hacemos en seco, fijaos que solo pasando ya nos canta como que está aquí, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que quiero un taco más largo, porque como tenemos dos, tenemos esta y otra que hay aquí, quiero un taco más largo y no tengo lija fina que pueda ser tan larga en seco, ya que estas son las de la máquina orbital de lijar. Así que lo voy a hacer al agua. ¿Qué problema tendría el agua? Pues que como todo va mojado, no termino nunca de ver dónde está el brillo para saber que lo tengo quitado. Así que tendremos que ir mojando y secando e ir mirando, porque esto estará completamente recto cuando no tengamos la rayita de brillo que nos queda aquí. Voy a empezar dando con lija al agua de 400 y lo más largo posible. Una vez que ya le he dado un poquito de taco, tengo que secar para ver dónde tenemos los brillos, que serían estos dos que se nos marcan perfectamente. Así que nada, vamos a seguir lijando hasta que desaparezcan. Y una vez que ya apenas tengo brillos, voy a pasar a lija de 600, que es un poquito más fina, y esto hará que me quite los arañazos que va dejando la lija de 400. Y ahora sí, si os fijáis, apenas hay brillo. A ver si lo cojo bien. Aquí, ¿veis? Aquí hay un poquito de brillo. Pero ya eso, cuando le tire ahora dos buenas manos de barniz antes de pulir, ya lo emparejamos. Porque si os fijáis por aquí, que parece que hay como un cerco de otro color, es la capa de barniz de abajo. O sea, nos hemos comido la última capa de barniz y hemos llegado a la de abajo. Y no quiero ahondar más para no llegar a lo que es la capa de pintura. Muchos me habéis preguntado que por qué tantas manos de barniz. Pues gracias a ello ahora podemos trabajar así. Mira, fíjate, aquí se nota perfecto. Esto es barniz, todo esto es barniz de la última mano. Esta es de la antepenúltima mano y no quiero tocar, como digo, para no llegar a la pintura. Ya con dos manitas buenas de barniz ahora, después lijamos y pulimos y no se tiene por qué notar. Y ya teniendo eso derechito, me puse a lijar el resto del paragolpes para que agarre la capa de barniz que vamos a dar encima. Una vez ya tengo el paragolpe listo, me pongo a hacer lo mismo con la puerta trasera. Y aquí podéis ver perfectamente cómo brilla esto de aquí, que es lo que está hacia abajo. Y por tanto, al igual que ha pasado con el paragolpes, tenemos que ir dando taco hasta que desaparezcan esos brillos. Paso a la puerta delantera. Como tiene una mayor superficie, en este caso voy a coger un taco más ancho y un poquito más largo. Y una vez que ya tengo todo lo más derecho posible, empapelo las zonas que no quiero pintar, en este caso los bajos de la puerta, ya que podemos dejar un corte debajo de la mordura de plástico y no se va a notar. Como siempre, un poquito de aire para quitar el polvo, desengrasamos y a barnizar.
Yo suelo aplicar el barniz en 2 pasos. Una mano finita para que me haga de puente de unión, que me haga de agarre, y la dejo evaporar unos 5 minutos aproximadamente para después tirarle otra mano un poco más cargada. El único temor que saco de todo esto es que vuelva a cambiar la temperatura y se vuelva a mover, y ya lo sabéis y vais a ir a fijaros a ver si se me ha movido o no. Ya veis que pongo todo de mi parte, pero hay cosas que se me escapan de las manos y me dan muchísima rabia. Ahora voy a dejar secar todo esto y voy a explicaros una cosita del coche. Volvemos con el tema de las molduras. He probado una moldura, la moldura negra. Yo tenía en mente pintarlo todo del color del coche, pero claro, me he dado cuenta que la vaca no quedaría bien pintada del color del coche, el techo solar es de lona y tampoco lo puedo pintar, así que arriba llevaremos 2 piezas negras mate y creo que le vendría perfecto que le dejáramos las molduras en negro mate, ¿vale? El contraste que hace todo el brillo de aquí, que la verdad que para mí fue todo un acierto pegarle el labio de abajo para que se quede del color del coche, queda muy muy bonito. A mi forma de ver, claro. Y he llegado a la conclusión de que las entradas de aire del capó las pintaré del color del coche, todas las manetas, la maneta de abrir el portón trasero también, pero voy a dejar una línea negra mate por aquí que haga contraste con todo el brillo que lleva el coche y que haga juego con las vacas y el techo solar, como digo. Y ahora, una vez que ya lo tengo decidido, sacaré las piezas que ya las tengo secas de dentro de la cabina y voy a meter todas estas piececitas para ir pintándolas. En primer lugar voy a lijar para matizar un poquito con una lija súper fina de esponja, para después aplicar una buena mano de aparejo. Y como puedes ver, voy a pintar del color de la carrocería, en este caso, manetas, espejos y entraditas de aire del capó, más la apertura del portón trasero.
Y una vez la tengo aparejada y lijada, voy a dar la base plata de Custom Creative Mount Silver. Teniendo ya la base de plata uniforme, voy a proceder a aplicar sus primeras manos de candy rojo. Pues mientras va secando una de las tantas manos de candy que le vamos dando, os voy a contar un truquito. Tengo aquí esta cinta que la desempapelé. Esta cinta estaba pegada a una de las puertas cuando pintamos todo el chasis, lo cual quiere decir que este es el tono del chasis, así que con esta cinta voy comprobando hasta que consiga el mismo tono. Como veis, tengo que darle un par de manitas más, ¿vale? Porque esta está más oscura, aunque esta no está barnizada, pero podemos ver el tono, que es muy parecido ya. Creo que con un par de manitas más que le demos, ya lo puedo barnizar. Y como puedes comprobar, aun habiéndolo pintado separado, el tono lo hemos clavado. Así que ahora, y una vez contento, termino de sacar estas piezas y voy a meter en las molduras para ponerme con ellas. Pues lo primero que voy a hacer va a ser quitarle los logos de M, que tiene por aquí unas grapitas que tenemos que levantar y eso hará que el logo salga fácilmente. Y luego voy a aparejar y voy a dar contexturado. Y algunos diréis que le dé contexturado directamente, pero hay molduras que están rascadas. Estos son arañazos, ¿vale? Que tiene. Esta está rascada por aquí también. Y si damos contexturado por encima, puede ser que se nos noten. Así que vamos a lijarlas con lija de 180. Las voy a aparejar y damos con el texturado.
Como hay zonas que no me gustan y aunque las pintemos con negro texturado mate, voy a repasar con un poquito de masilla para dejarlas lo más perfectas posibles. A la hora de lijar voy a utilizar una lija de 500 para las partes planas y voy a dar con una esponja súper fina para las curvas, los cantos y las partes más delicadas. Para el acabado final voy a utilizar este spray de Wurg, para mí de los mejores sprays en cuanto a texturado se refiere, y vais a ver qué resultado nos deja. Como puedes ver, una vez que ha evaporado, que te lo he puesto en cámara rápida, el acabado es muy similar a un plástico. Tiene como un satinado en el fondo, pero con puntitos hacia arriba que quedan en mate. Bueno amigo, pues no todo es color de rosa, como has visto el texturado seca muy bien, queda perfecto, pero si te fijas por aquí se está cuarteando, por aquí también, debido a que estas morduras estaban pintadas con spray. Si te has dado cuenta, cuando he lijado salía pintura roja y blanca y yo creía que no se me iba a levantar, así que cosas que pasan, vamos a tener que repasarlas. Todas estas están secando, yo creo que secarán bien. Pero hay algunas, como digo, que tienen spray y las voy a tener que repetir. Yo me podía callar, enseñaros solo lo que está bien o solo lo que quiero que veáis. Pero como habéis visto, os he enseñado cómo arreglar las aguas de lo que es la chapa. Os he enseñado que se me han levantado las morduras para que no creáis que todo sale a la primera. Y quiero que entendáis o que veáis esto como yo. Cada vez que nos surge un problema, yo veo una nueva oportunidad para solucionarlo, intentar arreglarlo, aprender y superarnos a nosotros mismos. Y por supuesto quiero que sepas que este canal, ya te lo demuestro, es transparente como el agua. En fin, solo quería mostrarte esto, que supieras cómo lo hago. Ya por fin tengo listo todo de pintura de lo que es el chasis, a falta de repasar esta moldurita. En el próximo vídeo vamos a pulir ya, te voy a enseñar cómo yo pulo, cómo lo hago, el acabado ya real del coche. Empezaré a montar si me da tiempo, pero voy a montarte las morduras delanteras en el paragolpe
para que veas el contraste. Así que nada, voy a grabarte unas tomas para que veas cómo queda. Gracias por ver este vídeo, feliz Navidad y nos vemos en el próximo.